directamente con nuestros panelistas. Quiero agradecer y aprovecho la oportunidad a nuestros clientes con los cuales hemos venido trabajando muy de la mano, como el Ministerio de Trabajo, Minas y Energía, Claro, Universidad Militar, Universidad de Cundinamarca, la UNAD y colaboradores por hacer posible este evento. Y ustedes, claro está, nuestros televidentes, sin su apoyo no podríamos ofrecerles esta valiosa experiencia. Así que sin más preámbulos, vamos a adentrarnos al emocionante mundo de la inteligencia artificial con Giovanni y Heimer. Adelante. Gracias. Gracias, Luis Eduardo, por la introducción. Sí, señor. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar, ya nuestro segundo webinar sobre inteligencia artificial. Sé que hay algunos que están repitiendo acá con nosotros, hay otros que es la primera vez que están acá también con nosotros en este webinar. Entonces, pues, debido a eso, vamos a tratar de destacar los temas de una forma en que sea útil tanto para los que ya venían con nosotros como para los que están llegando hasta ahora a conectarse con nosotros. Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial, pero no como en el primer webinar, que hablamos de inteligencia artificial en general, digamos, y todo lo que nos puede ayudar en las empresas hoy en día. Hoy hemos traído algo muy específico, ¿no? Que es la inteligencia artificial en el entorno educativo. ¿Por qué se da eso? Bueno, algunos de ustedes saben que Business Support es una empresa tecnológica, pero es una empresa que también es una empresa de formación, ¿no? También tiene un área de formación y eso ha hecho que combinemos estas dos cosas para aprender cómo podemos usar todas estas herramientas actuales en los entornos educativos. Y así es como ese conocimiento que hemos venido generando, pues hemos decidido empezar a compartirlo y empezar a crear comunidad con todos ustedes para ver cómo podemos hacer crecer todo este tema en nuestro país, en nuestro entorno. Bueno, y lo que ven ahí es nuestra bienvenida. Es una imagen que fue generada con IA. Es algo que es tendencia actualmente, que es como esto de camuflar letras, cambiar mensajes ocultos, digamos, con las imágenes. Eso, si lo ven por encima, podrían pensar que es un salón de clases común y corriente, pero si se alejan de la pantalla o si cierran un poco los ojos, pueden ver que ahí están unas palabras de bienvenida que hemos escrito dentro de la imagen. Todo esto se está haciendo con IA, se está haciendo con herramientas generativas, que es lo que está ahorita como más en boga, y el último año es que tuvo ese boom, está teniendo ese boom que está arrasando y haciendo que la inteligencia artificial sea tendencia en todos lados. Pero bueno, empecemos ahora sí realmente con el tema de la inteligencia artificial. Como nos comentó Luis Eduardo, soy M. Rojas, ingeniero electrónico, especializado en comercio electrónico, he trabajado en muchas cosas de telecomunicaciones, he trabajado en áreas de tecnología, en desarrollo de startups, soy ingeniero de Machine Learning, y conjunto con Giovanni, que no sé si quiere presentar Giovanni. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Pérez, también soy ingeniero electrónico, tengo pues una maestría en administración de negocios, soy desarrollador senior de Machine Learning y bueno, pues estamos acá para lo que ustedes necesiten, ¿no? Y sigamos en eso. Listo. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? En grandes rasgos vamos a tratar estos 4 temas. Los lineamientos de la IA en contextos educativos. Esto es una recopilación que hemos hecho de diferentes lineamientos que hemos visto de entidades alrededor del mundo. Luego vamos a ver cómo usar ChatGPT para el tema educativo específicamente. En el webinar anterior usamos diferentes herramientas, tanto de imágenes como de lenguaje. Hoy nos vamos a enfocar solo en ChatGPT para el entorno educativo. Luego vamos a ahondar un poco más en la formación empresarial. ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en la formación empresarial para terminar con ejemplos prácticos que en realidad los vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando la presentación, pues para que se haga un poco más ameno? Bueno, veamos qué está pasando actualmente. Actualmente, yo creo que todos ustedes han escuchado ChatGPT o lo han usado. Yo creo que muchos ya lo han usado. Y este tema del ChatGPT es una herramienta que se llama herramienta generativa de lenguaje, que viene de un modelo de lenguaje que se llama GPT-4 o GPT-3, pero no es la única. Hay muchas más. Acá en la imagen vemos como las más populares, seguramente algunos de ustedes también ya las han usado, especialmente Bing Chat, porque ya es gratuita, viene incluida en el navegador de Bing. En las últimas actualizaciones de Windows ya viene como el Copilot, que también es lo mismo que el Bing Chat, en el que también podemos interactuar con un chat
de inteligencia artificial basado en el mismo modelo de ChatGPT, que es GPT-4, y tiene una interacción relativamente similar. Hay otra que se llama BART, que es de Google, que también está en boga, digamos, últimamente. También últimamente está recibiendo muchas actualizaciones. Tal vez no esté al nivel aún de un ChatGPT, pero está ahí en un muy buen nivel y nos puede ayudar en muchas labores de lo que vamos a hablar más adelante. Hay una que vemos ahí en la derecha, que es así, tal vez no muchos la conocen, que se llama Anthropic, ¿cierto? El símbolo de la A, de un modelo que se llama Claude. Esta está teniendo un boom muy, muy alto en los últimos meses. Lo malo es que solo está funcionando actualmente en inglés, entonces por eso tal vez no se ha popularizado mucho en nuestros países, pero el poder que tiene también es muy alto. Está así que empresas como Amazon ya invirtieron en ella y Amazon seguramente va a utilizar sus modelos para sus productos. Entonces, pues ya tenemos como ya está Google por ahí, como está Amazon por ahí, y tenemos a Meta. Ahí vemos abajo llama 2. Meta tiene un modelo de lenguaje que es increíble, que se llama 2, que es open source, que es lo mejor, aún mejor que por ese aspecto, digamos, comparado a los demás. Y hace muy poco, hace unos pocos días, Mark Zuckerberg en una de sus presentaciones dijo que los modelos de lenguaje de Meta van a ser parte de los productos de Facebook, en WhatsApp y todos los de mensajería, Instagram. O sea, toda la mensajería ahora va a tener un modelo de inteligencia artificial incorporado en el que podemos ya hablar con uno de estos modelos para resolver preguntas, para generar imágenes. Bueno, realmente esta revolución ya es imparable. Lo que tenemos que hacer es aprender a usarlo, sacarles el mejor provecho, porque ya todo el mundo va a tener acceso a esto. En imágenes también ha venido una evolución respecto a lo que hablamos hace un mes en nuestro webinar anterior. Ahora tenemos DALL-E 3, que acabó de salir también. DALL-E 3, que es increíble porque lo unieron con ChatGPT, entonces ahora está integrado en la misma interfaz y haciendo cosas increíbles, entiende muy bien los prompts. Los que no saben aún qué es un prompt, pues lo explicamos en la clase pasada, pero ahorita más tarde les voy a recordar qué es. Y otros como Midjourney siguen estando muy arriba. ClipDrop es una de open source, siempre pongo una de open source por ahí, también muy buena y que también sigue evolucionando. Está usando un modelo de Stable Diffusion que se llama XL y también la está rompiendo. Entonces tengamos en mente como estas marcas y todo eso, que es lo que vamos a usar principalmente al día de hoy para generar contenido, generar lo que necesitemos con estos modelos. Bueno, ahora sí, ¿qué es el prompt engineering? Bueno, les voy a recordar, ¿qué es el prompt? El prompt, pues es ese input, eso lo que escribimos ahí en el chat para que el sistema nos responda, lo que le escribimos a Midjourney para que nos haga una imagen. Ese texto es el prompt. Puede ser un texto, no necesariamente, también hay prompts que son visuales, como se puede ver más adelante, pero en realidad es eso, es cómo vamos a darle la instrucción al sistema. ¿Y por qué se llama prompt engineering ahora? Porque todo ese conjunto de técnicas, todas esas habilidades que podemos usar para sacar el mejor provecho de la inteligencia artificial se han conglomerado en una serie de skills, digamos, de habilidades que han recibido el nombre de prompt engineering. No es realmente una ingeniería, yo no lo veo algo así, pero sí es una serie de habilidades que son necesarias y son cada vez más útiles para sacar el provecho de estos sistemas. Puede que en el futuro esto evolucione a otra cosa, no sabemos, pero en la actualidad es muy necesario. Entonces, hablando ya de Prompt Engineer, veamos qué es un LLM. Un LLM es el modelo que alimenta todos estos chats inteligentes de inteligencia artificial. Entonces tenemos ChatGPT, siendo un modelo que se llama GPT-4, ¿cierto? Ese es un LLM, que significa Large Language Model, un modelo de lenguaje a gran escala, por decirlo así. Todos tienen un modelo detrás, ¿cierto? Entonces, ¿cómo usar estos modelos para sacarles el máximo provecho? Usarlos como queremos. Pues hay dos pilares que deben tener en cuenta. Ahí los vemos. Dar instrucciones claras y específicas y dar al modelo tiempo para pensar. Si nosotros siempre que interactuemos con un modelo de estos tenemos en cuenta estos dos pilares, seguramente vamos a hacer las cosas bien y vamos a obtener lo que queremos de los modelos. Tener un prompt con extenso, con demasiadas cosas, no necesariamente significa que sea claro y específico, ¿no? Tener en cuenta que entre más simple a veces puede ser mejor. Y dar al modelo tiempo para pensar realmente se enfoca en que a veces le pedimos una tarea muy compleja en una sola instrucción, cuando podemos realmente dividir esa tarea en pasos que el modelo pueda comprender, analizar y darnos el resultado que queremos y así obtener al final el resultado deseado. En resumen, ¿qué tareas podemos hacer con los LLMs? Esto también lo vimos en el webinar pasado, pero para verlo de nuevo rápidamente podemos resumir, inferir, que es como analizar la información y sacar conclusiones, que es lo mejor de estos modelos para mí. Transformar, que puede ser algo así como
no sé, como traducir un texto, y expandir es cuando generamos nuevo texto a partir de un input. Todo esto de prompt engineering, pues está lleno de miles de técnicas, digamos, ahí siguen apareciendo papers, siguen apareciendo estudios, acá hay algunas de ellas, yo siempre trato de que en los ejemplos que vaya a mostrar en este webinar, diga qué técnicas he usado en qué técnicas de prompt engineer he usado para crear estos prompts. Pero entonces no lo vamos a ver en detalle, sino nos irían muchas horas, pero es para que lo tengan en cuenta que hay una técnica detrás. Bueno, ahora los dejo con Abdel para que veamos realmente los lineamientos de la IA en los entornos educativos. Ok, listo. Entonces vamos a hablar acerca de lineamientos. Es importante, ya que nosotros pues definimos que vamos a hablar acerca del uso de inteligencia artificial en entidades educativas, en colegios, en universidades, entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que han hecho muchas universidades, tanto en Colombia como en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, acerca de cómo usar lo que ya se está usando. Es decir, tal como lo decía Heiner dijo, es que esto es imparable, ¿cierto? Al ser imparable significa que ya una gran cantidad de personas lo está usando, gente muy joven, niños están utilizando la inteligencia artificial y la pregunta es cómo podemos utilizarla, cómo podemos aprovechar precisamente esto en los entornos educativos. Me das un clic adicional. Entonces, digamos que lo primero es establecer unas definiciones, ¿no? O sea, digamos, cuando hablamos de definiciones, lo que queremos nosotros plantear es primero, que los estudiantes sepan desde muy jóvenes qué es un sistema de inteligencia artificial, ¿cierto? Saber que nosotros, o sea, que los estudiantes como tal, o que nosotros, o sea, todos nosotros, sin necesidad de ser estudiantes, estamos utilizando la inteligencia artificial en muchos momentos de nuestras vidas. O sea, el simple hecho de estar frente a un computador o frente a un celular, mandando un mensaje de WhatsApp y que el WhatsApp te corrija a ti la escritura, te corrija a ti la ortografía, eso ya estamos utilizando inteligencia artificial. Es decir, ya en la cotidianidad existe la inteligencia artificial. Y eso significa que lo que tenemos nosotros que hacer es cómo, o sea, dentro de una entidad educativa es cómo podemos aprovecharlo. Entonces, ese digamos que sería un primer mensaje. ¿Qué es un sistema de inteligencia artificial? Entonces es una plataforma, un software, ¿cierto? Que toma funciones, ¿cierto? De lo que puede hacer un humano, ¿cierto? Entonces un humano, por ejemplo, puede leer, ¿cierto? Y un sistema de inteligencia artificial también puede leer. Es decir, un sistema de inteligencia artificial utiliza los diferentes sentidos, ¿cierto? Que tiene, o sea, el humano utiliza el olfato, utiliza la vista, utiliza el tacto. Entonces, un sistema de inteligencia artificial es un sistema que utiliza la percepción del computador, ¿cierto? Que puede ser una pantalla, ¿cierto? Que puede ser un micrófono, ¿cierto? Y a partir de eso, entonces realiza actividades que puede hacer un humano. ¿Sí? Una actividad como la lectura, una actividad como escuchar, ¿sí? Entonces, al momento de hacer este tipo de actividades, entonces ya se puede considerar o sea, como un sistema de inteligencia artificial. Adicionalmente a eso, es necesario también entender que en un ente educativo, ¿cierto? Yo puedo tener múltiples herramientas para poder acelerar o mejorar los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Es necesario que se entienda, o sea, que todas las personas sepan, o ustedes que están asistiendo a este webinar, entiendan que ya existen herramientas que se utilizan tanto para la parte del aprendizaje como para la parte de la enseñanza y la investigación. ¿Sí? Y que existen riesgos. Por supuesto que existen riesgos porque al tener un sistema, por ejemplo, de generación de textos, como es un ChatGPT,
¿cierto? Entonces yo podría, o un estudiante podría simplemente llegar y decir, mi tarea, ¿cierto? No la voy a hacer yo, sino que mi tarea la va a hacer un sistema de inteligencia artificial. Es decir, hay algo que no es ético, porque la idea es que el estudiante aprenda, ¿cierto? No, la idea no es que el estudiante sepa cómo meter unos datos a un computador y que éste te dé unas respuestas determinadas. Hay otro tema que también es muy importante dentro de los lineamientos y es que no todas las personas quieren conocer acerca de inteligencia artificial. ¿Sí? Esto es algo que incluso, pues, por ejemplo, para mí, que soy una persona que me encanta la tecnología, digo, pero ¿cómo es posible que la gente no quiera tener inteligencia artificial? No, existen diferentes sentimientos. ¿Sí? Hay unas personas que le tienen miedo, hay otras personas que sienten emoción, ahí me incluyo, hay otras personas que sienten desconfianza, hay otras personas que se preocupan y dicen, pero ¿cómo así que la inteligencia artificial puede hacer esto? Hay unas personas que se asombran, hay unas personas que sienten confusión, o sea, no todas las personas reaccionan en la misma forma y eso significa que un profesor, ¿cierto? Tiene que asumir que no todos tienen ese mismo sentimiento hacia la inteligencia artificial. Si es un profesor, por ejemplo, que le encanta la tecnología, alguien como yo, esperaría que todos mis estudiantes dijeran, uy, qué bueno, buenísimo, qué chévere, vamos a romperla con la inteligencia artificial. Resulta que no es así. Hay gente que le tiene miedo, ¿sí? Y yo no puedo, yo tengo que establecer mis políticas de enseñanza a partir del común de todos. Eso significa que yo tengo que dar una enseñanza diferenciada de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Adicionalmente, las universidades, los colegios deben tener unos lineamientos de uso ético y responsable de la inteligencia artificial. De esto les voy a hablar en el próximo slide. Y adicionalmente, pues tal como les estaba comentando, es necesario entender este tema, al menos que los estudiantes puedan tener estas tres definiciones. Primero, ya Jaime, pues Jaime como tal lo había comentado, existen unos modelos de lenguaje a gran escala que básicamente lo que hacen es que yo entreno, o sea, de alguna forma yo entrené una máquina por medio de unos algoritmos, por medio de un software, pero ¿cómo lo entrené? Con una gran cantidad de información. Es necesario saber, es necesario que todos entendamos que cuando hablamos de un LLM, lo que nosotros tenemos es un sistema que fue entrenado con, no sé, todas las páginas web que existen o que existían hasta diciembre de 2021, en el caso de ChatGPT 3.5. No sé, Bart, si también tengo algunas fechas, ellos no... No, pero sí está actualizado. Sí, digamos que sí, hay otros, o sea, digamos, pero es entender que fueron entrenados en muchos idiomas, o sea, no solamente tomaron el idioma inglés, no, lo entrenaron en español, en mandarín, en francés, o sea, en una gran cantidad de idiomas, entonces, eso es un modelo de lenguaje a gran escala, ¿sí? Y que con esos modelos, entonces yo puedo predecir, miren lo interesante, ¿no? Al yo entrenarlo, entonces yo puedo predecir cuál es la palabra que sigue o las palabras que siguen de acuerdo a un input. ¿Cuál es el input o la entrada? Pues el prompt que estaba comentando Gerardo. ¿Listo? Existe otro, y digamos que esas serían las tres grandes definiciones. Un sistema de inteligencia artificial, un modelo de lenguaje, que en este caso son algoritmos que procesan y producen, porque esa es la otra, o sea, estos modelos de lenguaje natural producen salidas, ¿cierto? Que se asemejan en una gran forma al lenguaje humano. Eso también es importantísimo. O sea, a mí no me va a contestar un ChatGPT en unos y ceros o me va a contestar con solamente verbos y sujetos. No, él me va a armar frases completas, completamente entendibles, que incluso pueden confundir, o que ya lo han hecho, ¿cierto? De confundir a una persona y decir yo estoy hablando con un humano cuando resulta que está hablando con un humano. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, sigamos un poco, siguiente porfa, con referencia al tema de las reglas, ¿cierto? Entonces, hay unas reglas que, de nuevo, bueno, esto viene de indagar por diferentes lineamientos que han dado, sobre todo universidades,
Y nos hemos basado en un documento del señor, discúlpame, Juan David Gutiérrez, que pertenece a la Escuela Carlos Lleras Restrepo, Escuela de Gobierno Carlos Lleras Restrepo de la Universidad de los Andes. Nos pareció un documento muy completo y que adicionalmente pues tiene varias fuentes de información como la Universidad de Oxford, como universidades que creo que está el Tecnológico de Monterrey, en México, hay unas de Francia, Berkeley, bueno, o sea, digamos, no es solamente que este señor sacó esta idea de su cabeza, sino que se basó en una gran cantidad de información. Debe existir una regla general. Bueno, no debe. Estos son propuestas nuestras para que cada ente universitario, sé que aquí hay personas, por ejemplo, de la Universidad de Cundinamarca, ellos ya podrían tener unas políticas completamente diferentes o necesitarían construirlas, entonces, pero una regla general podría ser aceptar que todos, o sea, que el aprendizaje puede utilizar las herramientas de inteligencia artificial para soportar diferentes actividades, ¿cierto? Puede ser para dar ideas, ahora vamos a hablar de eso, puede ser para generar algunos textos, ¿sí? O sea, digamos, pero el punto es aceptar que existen, ¿cierto? Yo no puedo llegar y ir como en contra de lo que está ocurriendo en el mundo y decir nadie utiliza inteligencia artificial. ¿Por qué? Los estudiantes lo van a aceptar. Tendría yo que aislarlos completamente de un sistema y como les decía, ya se está utilizando. Cuando yo corrijo, cuando yo escribo en mi celular, ya se está utilizando. Ya me está corrigiendo ortografía. ¿Sí? Entonces, se ha detectado para el tema de educación específicamente que existen reglas de bajo riesgo y reglas de alto riesgo. Las reglas de bajo riesgo, ¿cierto? Son precisamente aquellas, o sea, digamos, inteligencia artificial de bajo riesgo, son aquellas que, por ejemplo, transforman los textos, pero no incluyen nada adicional. Una transformación, ya lo comentaba Heiner, traducir. ¿Sí? Entonces yo voy a traducir un texto, que eso es una de las grandes ventajas que tienen estos sistemas, ahora hablaremos de eso. Entonces yo podría corregir gramaticalmente también. Si uno está escribiendo y de pronto una tilde mal puesta o incluso tomar un texto completo, podríamos mostrarle ahora unos ejemplos, llegar y tomar un texto completo y decirle corrija el estilo. ¿Sí? Entonces, digamos que ya ChatGPT ha sido entrenado para colocar un texto con determinados estilos, estilo escritor, estilo, hacíamos pruebas que días con Gabriel García Márquez, no sé, Álvaro Muti, cualquiera de ellos, entonces yo podría hacer eso. ¿Sí? Entonces, las IAs de bajo riesgo en sistemas educativos, pues vuelvo y reitero, ¿cierto? Entonces son cuando estas herramientas permiten realizar labores que no generan algo completamente nuevo, ¿cierto? Como corrección gramatical, como traducción, como transcripción de audio a texto, por ejemplo. Entonces existen herramientas ahorita que permiten hacer eso. TikTok, creo que se llama una herramienta que en una teleconferencia como esta, un evento como este, simplemente con TikTok yo llego, tomo toda la información y la voy pasando a texto. En segundo lugar, tenemos lo que son las IAs de alto riesgo. Las IAs de alto riesgo, entonces, ya me permiten generar texto sintético. Es decir, ¿cierto? Ya es crear nuevos textos, ¿cierto? Y aquí, ¿cuál es el problema ético? O sea, decirle al otro humano, esto lo hice yo. ¿Sí? O sea, de nuevo, no se está en contra de lo que hace la inteligencia artificial. Lo que se está en contra es de no darle no es cuestión de autoría, porque la inteligencia artificial no se puede decir es el autor, ¿cierto? Pero sí decir, esto es un texto sintético, ¿cierto? Este resumen de este paper lo generó un software, ¿cierto? Y ya. Existen entonces unas sugerencias precisamente para este tema de uso de alto riesgo. Primero, informar. ¿Sí? O sea, digamos, es decir, o sea, digamos, yo escribí un texto, o sea, un estudiante generó un texto, un texto que no aporta a la investigación, por ejemplo, entonces yo les digo, sí, coloco un numeral 1, dependiendo de las normas que se utilicen, es una norma APA, entonces le colocan un numeral y le colocan abajo, generado sintéticamente por una herramienta. ¿Cuál herramienta?
¿sí? Eso también es importante, ¿cierto? O sea, estar informado de cómo funciona un LLM. Es importantísimo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que los sistemas, un ChatGPT, un BART, un Anthropic, ¿cierto? Creo que no hay ninguno que en este momento haya superado un 100% de que todo lo que diga sea veraz. Uno de los grandes problemas que tiene la inteligencia artificial en este momento, porque puede ser, o sea, seguro que con estos avances que tenemos en un mes o 2 meses ya sería algo diferente, pero las máquinas alucinan, las máquinas mienten. ¿Okay? No confíen en lo que dicen las máquinas. Esa es otra de las sugerencias. ¿Sí? Cuando ustedes reciben una información de la inteligencia artificial, ¿cierto? Comprueben con fuentes de información. Es decir, ¿cierto? Me dice que Simón Bolívar nació en Caracas. Vayan y comprueben que realmente es así. ¿Cierto? Porque las máquinas, esta inteligencia artificial generativa, mienten y eso es uno de los grandes problemas que se pueden. ¿Listo? Entonces, el uso responsable, ¿cierto? Significa también que uno podría recomendarle a sus estudiantes, o pues, en las políticas que estamos hablando, entonces los profesores pueden decir a los estudiantes, mire, ustedes pueden utilizar inteligencia artificial para generar ideas. La capacidad de generación, por ejemplo, utilizar inteligencia artificial en brainstorming, en lluvias, es impresionante. O sea, nosotros nos hemos sorprendido de la cantidad de buenas ideas que genera. Entonces yo puedo, en una parte de investigación, no le voy a decir genéreme el texto, no le puedo decir, oiga, déme ideas de la investigación. ¿Cierto? Comprobar que lo que se dice, ¿cierto? Está bien, o sea, está bien con fuentes de primarias de información, ¿cierto? Y utilizar la inteligencia artificial en temas que sean banales. Y aquí voy a leer algo textual que nos decía Juan David Gutiérrez de Uniandes. Él en su documento nos dice, o sea, ¿cómo saber si un escrito es banal o no? ¿Sí? O sea, ¿cómo hago yo para decidir si yo generé algo con IA y lo informo o no? ¿Cierto? Entonces, hágase una pregunta. ¿Cómo reaccionaría esa persona a la cual está escribiendo el texto? O sea, un profesor, o sea, ustedes como profesores, y hay profesores acá, le pueden decir, o sea, piensen, ¿cómo reaccionaría un profesor al decir que ese texto que está escrito fue generado por una máquina? Ya. ¿Sí? Si usted piensa que ese profesor diría, no, pero es que esto era para un trabajo que hiciera usted directamente, entonces ya saben que eso no es una escritura banal. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, esos serían, digamos, estos lineamientos que nosotros tenemos y que nos parecen supremamente valiosos, ¿cierto? Para tener en cuenta en las políticas que puedan tener universidades, colegios y entes dedicados a la investigación. ¿Sigue, señor? ¿Listo? Bueno, vamos a seguir ahora con los usos plausibles del LLM. No, no, Listo. Vamos a hablar ahora de ChatGPT específicamente. Porque pues es verdad, no hay que negarlo. ChatGPT es la herramienta líder en este tema de modelos de lenguaje. Es la que mejor funciona, es la que está liderando esta carrera. Tenemos a BART, tenemos las que hemos mencionado, pero siendo honestos, ninguna está todavía a ese nivel, aunque son muy buenas. O sea, realmente esto en esta competencia los meses se ven, parecen décadas con diferencia. Entonces nos vamos a enfocar en ChatGPT en esta charla. Y pues como ya lo comentó Giovanni, tenemos ciertas cosas que debemos siempre tener en cuenta cuando usamos estos modelos. Entonces, yo lo vuelvo y lo repito, porque es que esto es súper importante que siempre lo tengamos presente. No siempre dice la verdad, ¿cierto? También, algo que ya hemos dicho, es accesible para la mayoría, cualquiera, tanto profesor como estudiante, cualquiera puede acceder a estos modelos en cualquier momento. Y tercero, las respuestas no son siempre iguales. O sea, yo puedo escribir el mismo texto y pedirle algo y obtener una respuesta diferente siempre. Porque estos modelos funcionan con la probabilidad de la siguiente palabra, por decirlo así. Y esto hace que no siempre sea lo mismo, porque siempre hay un componente, entre comillas, de aleatoriedad en este tema. Bueno, teniendo en cuenta ya estos tres aspectos,
Entonces podrían pensar, pues, si siempre recalcan eso, no, es que es un mentiroso, es que ChatGPT es Pinocho, que si no, puede decir mentiras, pero la gran parte de lo que dice es verdad. Y prueba de ello es este gráfico, en el que vemos cómo ChatGPT, los modelos que alimentan ChatGPT, que son el GPT-4 y el GPT 3.5, se enfrentan a pruebas académicas, humanas, actuales, y vemos que su desempeño en muchas de ellas está por encima del 80% o del 60% de lo que puede hacer cualquier humano. Esto es realmente asombroso. Esto realmente muestra la capacidad que tienen estos modelos y es de las cosas que siempre resalta OpenAI, el creador de estos modelos, de las virtudes de su modelo. Una frase muy buena de un estudioso del uso de ChatGPT como una ayuda en el entorno académico, que dice que ya no basta con pedir al estudiante que analice, compare, resuelva un problema o reflexione, porque la IA lo sabrá hacer bien o mejor, y mejor que nadie lo va a poder hacer, ¿no? Y eso es verdad. O sea, ya tenemos que ser conscientes de que muchas de las tareas que nosotros siempre pedíamos a los estudiantes como profesores, o que pensábamos que como profesores hacíamos muy bien, pues hay guías que lo podrán hacer mucho mejor. Entonces lo que hay que hacer es sacar provecho de estos modelos y saber cómo usarlos en cada uno de los entornos, ¿no? Entonces hay dos perspectivas, ¿no? Para usar el ChatGPT como el profesor. Entonces, si yo soy profesor, podría usarlo como un asistente mío, ¿cierto? Y puedo usar a ChatGPT como un asistente para que me ayude a crear las clases, para que me ayude a hacer analogías, a poder conectar los temas de una forma más fácil. Pero si soy estudiante, ¿cómo puedo usar ChatGPT? También lo puedo usar como una herramienta para aprender, para estudiar, para mejorar en mi conocimiento. Claro, obviamente también es una herramienta para hacer fraude, para engañar con las tareas, para engañar en los exámenes. Pero es lo que tenemos que tener en cuenta y ser conscientes de que es una realidad. Entonces tenemos que cambiar de pronto la forma de evaluar a los estudiantes. De pronto no lo estamos haciendo muy bien en las aulas, ¿cierto? Como el modelo tradicional tiene que empezar a cambiar por ese mismo factor. Pero si lo miramos desde el punto de vista positivo, un chat GPT en un aula puede ser antes de mucha ayuda y entonces ayudar a que la gente aprenda mejor. Resumiendo en 3 factores, esto nos da OpenAI. OpenAI dice que cuando usemos el ChatGPT en un entorno educativo, podemos usarlo en estos 4 entornos, pero en realidad son muchos más y de esto se pueden desprender otros. Yo creo que cuando uno empieza a usarlo y se da cuenta que uno puede combinarlos o usarlos en asuntos muy específicos, pues realmente son infinitos. Uno son los roles, cuando yo le digo al chat que actúe con cierta personalidad, ¿cierto? Que actúe de cierta forma para que conteste lo que yo le pido. Otro es la construcción de material, ya este es el punto de vista de los instructores, educadores, profesores, en el que podemos usar el chat para que nos ayude a crear el material con el que vamos a hacer las clases, o con el que se va a evaluar, o con el que se va, bueno, etcétera. Multilenguaje, esto es una superventaja del ChatGPT, principalmente para estudiantes, yo creo, yo pensaría. Y es que pues podemos consumir cualquier texto que esté en un idioma que no conocemos y el chat va a hablar con nosotros, o sea, va a ser el intermediario entre ese texto y nosotros en un lenguaje que nosotros sí comprendamos, ¿no? En nuestro caso el español. Y un cuarto punto es el pensamiento crítico, ¿no? O sea, cómo podemos analizar las respuestas que nos da este chat. Como sabemos que no siempre dice la verdad, ¿cómo podemos juzgar si es realmente la verdad o no es la verdad, ¿no? ¿Cómo debemos analizar la información que él nos da? ¿Cómo podemos también nosotros cuestionar al mismo chat y empezar a generar un nuevo conocimiento? Todas estas formas de conjugar estas habilidades es lo que hace esto una gran herramienta. Veo que ya están dejando preguntas, entonces lo que vamos a hacer es que vayan dejándolas en la sección de preguntas y al final, pues, las vamos a responder, ¿sí? Conjunto con Giovanni, pues vamos a responder cada una de las preguntas. Entonces, pueden irlas ahí dejando en la sección de preguntas del webinar sin ningún problema. Bueno, ahora sí hagamos lo divertido, porque es que esto no puede ser así solo carreta, ¿cierto? Voy a empezar a compartir. Voy a quitar esto y vamos a compartir un prompt. Este prompt es un prompt en el que voy a decirle a ChatGPT que se comporte como un ayudante, ¿cierto? Como un ayudante de un profesor,
para crear una clase, ¿cierto? Quiero que el sistema me ayude a crear una clase. Así que vamos para el chat. Para los que no conocen la interfaz, esta es la interfaz de ChatGPT. Con el GPT-4 vamos a usar la versión paga. Con su default. Y le voy a decir que actúe como mi ayudante para hacer una lección de un tema en específico. Este prompt, como les dije, les estoy dando un rol, ¿no? Debe ser que es un coach instructivo, ¿cierto? Y les estoy dando una serie de pasos de qué preguntas debe hacerme para que él pueda crear la lección que yo quiero. Entonces, este prompt ha sido trabajado tanto por OpenAI, es un prompt que a universidades también han usado, es un prompt bastante conocido en el entorno. Y la primera pregunta que nos hace es, ¿de qué tema te gustaría enseñar? ¿Cuál es el nivel de grado de tus estudiantes? Juguemos. ¿Qué podemos decir? Entonces, hablemos de historia de la música entre los años 1950 y 2000. Con el tema X que se me acaba de ocurrir, ¿cierto? ¿Qué más le queremos decir al chat? Le queremos decir cuáles son nuestros estudiantes. Entonces, podemos decir que son estudiantes ¿de qué? Estudiantes de posgrado. Les decimos estudiantes de posgrado. Por ejemplo, a mí me faltó la tilde ahí en música y el sistema entiende, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que el sistema es tan inteligente de que logra comprender pequeños errores. Listo, entonces, ahora me va a pedir algo más. ¿Los estudiantes tienen conocimientos previos sobre este tema o es un tema completamente nuevo? Digámosle que es un tema nuevo. Es un tema nuevo. Seguramente me va a pedir más preguntas, ¿cierto? Entonces me dice, ¿cuál es el objetivo del aprendizaje para esta lección? Es decir, ¿qué te gustaría que los estudiantes comprendieran o fueran capaces de hacer después de la lección? Entonces, esto sí es personal. Acá me voy a inventar algo. Y es que no quiero que ya sigan escuchando esos jóvenes de reggaetón. Entonces, quiero que aprecien la buena música y aprecien todo lo que se ha creado en el siglo XX. Entonces, digo que la finalidad es que los estudiantes logren apreciar los talentos musicales más allá del reggaetón. Vamos a ver si lo toma. Espero que acá tengo un errorcito. Listo. Entonces, ya con esta información, el sistema va a empezar a proponer una lección para los estudiantes, ¿cierto? Esto es una propuesta del sistema de ChatGPT, no es camisa de fuerza, ¿no? Uno es el profesor, o sea, bueno, la posición en que estoy en estos momentos sería la de profesor, ¿no? Entonces, la idea de qué debo hacer con lo que me está proponiendo es leerlo, analizarlo y irlo puliendo con el mismo prompt. O sea, yo le puedo ir diciendo, no me gustó tal parte, modifiquemos tal parte, y así en forma de diálogo irlo mejorando e irlo elevando a algo que más se acomode a lo que yo quiero. Sí, por ejemplo, acá podemos ver que dice que primero que sea una presentación en PowerPoint, que luego que enfocar el contexto histórico, luego verificación de la comprensión, ¿no? Porque con preguntas rápidas. Él siempre me va a decir un por qué él me está proponiendo cada una de estas cosas. Bueno, eso es porque, bueno, veo que alguien levantó la mano. Si quieres, ¿no? No, son preguntas para después. Ah, ok, listo, entonces las preguntas para después. Listo. Vemos que es más o menos como la estructura de una clase o cómo debería, ¿cierto?, enseñar esto.
Y al final me está haciendo preguntas, ¿no? Podría seguir acá iterando, pero pues nos sería el tiempo y no podríamos enviar más prompts. Bueno, si nos pregunta Estefanía López, nos pregunta que si los prompts deben usar algún lenguaje codificado, por ejemplo, llaves, o simplemente es el texto dando un marco para el aire. Bueno, la idea del modelo de lenguaje es que el modelo de lenguaje entienda el lenguaje natural, y eso es su éxito, y eso es lo que lo hace tan grandioso. El tema es que a veces nuestro lenguaje no es lo suficientemente específico para algunas cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que haga cierta tarea, traducir un texto, digamos, por ejemplo, y en ese texto internamente es una instrucción de que haga otra cosa, uno pues podría confundirse, ¿no? Entonces, como que al fin que quiere que lo traduzca o que haga lo que está en la instrucción del texto que quiera que traduzca y se puede enredar. Entonces, yo podría decirle, por ejemplo, no sé, utilizando el texto que delimito por comillas o por el hashtag o lo que sea, tradúzcalo al inglés. Entonces ya sabe que lo que tengo entre las comillas, o lo que tengo entre corchetes, o lo que tengo es lo que tiene que traducir. O sea, es más el manejo de nuestro lenguaje para que él entienda mejor la instrucción. Eso es parte del prompt engineering, de lo que ya hemos hablado. Pero no es que exista una regla. El prompt engineering no se basa realmente en reglas inamovibles. Es más que todo como técnicas y cómo sacar el mejor provecho, pero puedo obtener un buen resultado sin necesidad de aplicar el prompt engineering. Vamos a hacer otra prueba. Y vamos a hacer otro nuevo chat, ¿cierto? Con Jairo Silva levantó la mano. Jairo, si quieres, mándanos un mensaje por chat, por favor, y te lo respondemos. por las preguntas. Sí, hagamos las preguntas para no frenar tanto y al final pues trataremos de contestarlas todas. Este otro prompt, ¿cierto? Es más para diseñar una lección específica también, ¿cierto? Pero para que use ejemplos y analogías. Eso también es interesante. Por ejemplo, acá no lo tomó como yo quiero. Eso es algo que está bien que muestre acá el sistema, que no siempre responde lo mismo. Este prompt ya lo he probado y por lo general frena donde quiero que frene, pero acá no está frenando. Entonces voy a detenerlo. Voy a ejecutarlo de nuevo porque no está generando esa interacción como el anterior. Vamos a ver si ahora sí lo toma. Hay dos formas de hacer esto, ¿no? Acá lo estoy haciendo desde el prompt, escribiéndole todo este texto de cómo quiero que interactúe el sistema, pero hay otra forma, ¿no? Acá hay un truquito para los que de pronto no han usado tanto ChatGPT. Acá en la parte inferior, donde están los tres punticos, hay una parte que dice instrucciones personalizadas. Si yo le doy clic acá, ¿cierto? Me da dos campitos donde yo le puedo decir cómo quiero que se comporte el chat. Y desde acá ya puedo decirle muchas cosas de cómo quiero que haga las cosas. No lo hago en este momento porque pues quiero tener la flexibilidad para seguir probando otros prompts. No quiero darle una personalidad acá. Pero si quiero usar el chat para siempre como mi asistente para ser profesor, pues lo puedo decir acá en esa parte y no tengo que repetir este prompt muchas veces, ¿cierto? Entonces veamos, ahora sí está reaccionando como quiero. ¿Cierto? Entonces ahora me dice que él es un diseñador instruccional, ¿cierto? Y me va a ayudar a crear una nueva lección. Primero me pregunta por el nivel de aprendizaje de los estudiantes y de qué grado son, pues digamos que son profesionales. Listo, ahora, ¿qué tema o concepto quieres que esos personajes explicar? No sé, hablamos de blockchain, algo tecnológico por variar. Listo. Otra pregunta. La tecnología blockchain es fascinante, no sé qué, y me dice, ¿saben algo sobre el tema de los estudiantes? No, no tienen conocimientos previos. Listo. Ahora él me pide como información en el que pueda conectar con cosas que ya conozcan los estudiantes o que hemos hablado antes para poder hacer y crear esas analogías interesantes como que facilite el aprendizaje. Entonces, podemos inventar cualquier cosa loca, qué sé yo, que los estudiantes son fanáticos del juego. Espera que no veo. El juego, un Pokémon Go. Listo.
Entonces ahora el sistema va a intentar, con la información que leí, crearme estas analogías, crear una forma de cómo enseñar blockchain basado en Pokémon Go. Entonces ahora me va a dar al final una analogía, ¿no? Entonces me dice, por ejemplo, piensa en el blockchain como el Pokédex de Pokémon Go. Cada vez que capturas un nuevo Pokémon, se registra en tu Pokédex. Pero en lugar de que tú puedas ver tu Pokédex, imagina que todos los jugadores tienen una copia de él. Si intentas decir que capturaste un Pokémon raro, todos podrían revisar sus Pokédex y confirmar si realmente lo hiciste. El blockchain funciona de manera similar, registrando transacciones en una red donde todos pueden verificar y confirmar la veracidad de cada registro. Es correcta esa analogía. O sea, yo como profesor la valido y está bien. Entonces, podemos ver cómo podemos jugar con esto para hacer las cosas aún más interesantes, llamar la atención de los estudiantes y hacer que las cosas funcionen un poco mejor. ¿Qué otro prompt podemos mirar? A ver, este es para, de pronto no creo que nos dé tiempo, pero acá hay uno que tengo para revisar desde el punto de vista de estudiante, cómo estudiaría con ChatGPT. Simplemente le digo a ChatGPT que es alguien que estudió también el tema y que quiero que él me diga qué estudió. Y yo voy a evaluar si él lo estudió bien o mal. ¿Sí? De una forma interactiva, más o menos como lo que hicimos ahorita. Pero veamos otros de pronto más interesantes. Por ejemplo, este es de un tutor, ¿cierto? Que también podría ser para un estudiante. En el que el tutor, basado en unas preguntas también, me va a empezar a ayudar en mi proceso de aprendizaje. ¿Cierto? Veamos más bien uno más interesante, porque ya hemos visto cómo crear lecciones y todo esto con prompts, entre comillas, elaborados y complejos, pero también podemos crear material, ¿cierto? Como lo mencioné anteriormente. ¿Cómo podemos crear material educativo con ChatGPT, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, quiero crear un cuestionario. ¿Sí? Vale, discúlpame, es que al parecer el chat está deshabilitado. Entonces, les pedimos el favor que lo hagan hagan sus preguntas precisamente en el ítem de preguntas y respuestas, no en chat, sino en preguntas y respuestas. ¿Sí? Ah, ok. Sí, porque parece que está deshabilitado el chat. Entonces, gracias, Estefanía. No, gracias por informarnos. Bueno, entonces, acá, por ejemplo, voy a usar la técnica de limitadores de Prompt Engineering, porque le voy a decir que me haga 5 preguntas, ¿cierto? De un tema en específico, pero el texto en el que se va a basar va a ser un texto que lo voy a escribir acá, entre comillas, en triple comillas. Algo que podemos ahí ver es que, bueno, no, espera, vamos a hacerlo de otra forma. Es que esto se puede hacer de varias formas. O sea, podría poner el texto acá, o podría decirlo que lo lea de internet, ya que ChatGPT, gracias a los plugins, puede ir a internet y buscar un link específico y sacar la información. También podríamos hacerlo de otra forma, y es decirle que lo busque en internet, ya que ChatGPT también actualmente, hace muy poco, volvió a habilitar el buscador, entonces también está conectado a internet y puede ir y buscar la información y así crear las preguntas. O, como lo tenía pensado, poner acá la información directamente. Vamos a hacer la información directamente. Pero entonces para ellos lo que voy a hacer es, era un link, ¿cierto? No sé, acá tenía algo de Star Wars. Y voy a copiar un profito. Y voy a reemplazar acá el texto de, pues, entre comillas, con este profito. Y lo que tiene que hacer es crearme el test, ¿no? 5 preguntas con las reglas que le dije, ¿no? Le estoy dando reglas muy específicas de cómo debe crear las preguntas. ¿Okay? Entonces vemos que me está creando las 5 preguntas. Como yo soy el profesor, yo tengo que verificar que esas preguntas son correctas, ¿cierto? No puedo confiar en ChatGPT 100%, pero sí me ahorra mucho trabajo. Ustedes, los que han hecho test saben que esto es canzoncito, es algo que no es algo muy divertido. Entonces vemos que nos creó ya un test, ¿cierto? Y como viéndolo por encima, veo que está correcto. Veo que las preguntas van bien y las respuestas están correctas. No solamente podríamos crear el test, también podríamos calificar un test, ¿cierto? Este es otro prompt que tengo acá, de otro test diferente, ¿cierto? En el que yo le doy las respuestas del estudiante del test, pero no voy a usar el default, sino le voy a decir que vaya y busque la información. Vamos a usarlo con el buscador. Podría usar el de los links, pero voy a usar el del buscador. Y que busque en internet si las respuestas están bien o mal, ¿cierto? Y con base a eso me diga la calificación del estudiante.
es cuando uno usa este tipo de herramientas en que ya el chat se tiene que conectar a internet o a usar un plugin, se demora, toma su tiempo, ¿cierto? Cada vez es más rápido, esto ha venido mejorando, pero pues toca tener un poquito de paciencia, toca, por ejemplo, y él nos va mostrando pues el paso a paso como para que no perdamos la mente acá. Entonces, él está en este momento, me está diciendo acá, por ejemplo, que está explorando la página de Wikipedia, entonces parece que ya llegó allá, está revisando y esperemos que rápidamente nos dé acá el resultado del análisis de las preguntas. Espero que hayan podido hacer sus preguntas, que esté funcionando, sí, porque me parece que ya está bien. Sí, no sé, el pica Jairo era el que nos había escrito. Ah, ok. Que había alzado la mano. Si quieres, Jairo, pues ahí en la parte de preguntas, puedes, por favor. Ok, entonces, por ejemplo, acá hizo algo extraño, y es que me contestó en inglés, ¿sí? Cuando en realidad todo el prompt estuvo en español y el link de Wikipedia estaba en español. Cuando van esas cosas, yo puedo forzarlo en el prompt y decirle que la respuesta sea en español, ¿no? Cuando empieza a ver que empieza a contestar de esa forma. Pero bueno, acá está entendible lo que nos dio, no hay ningún problema, y nos dice que las respuestas son correctas, que era lo que quería validar, y nos dice que el estudiante pues contestó perfectamente el test. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, acá hay un tema, y es que ChatGPT y los modelos de lenguaje no son buenos realmente para las matemáticas, ¿sí? Pueden hacer operaciones sencillas, pero no es que realmente tengan, sí, hay una presentación, pero pues para no devolverme, sino hacerlo más fluido. Entonces, vamos a hacerlo. Si lo hago con el ChatGPT normal, va a fracasar, ¿sí? No vas a poder hacer resolver un problema matemático complejo. Algo trivial que podría hacer, ¿cierto? Y el 3.5 pues tampoco, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a los plugins, ¿cierto? Y voy a activar un plugin que se llama Wolfram. Para los que ya han usado Wolfram, saben que esta página pues es el dios en la solución de ecuaciones, ¿cierto? Todos los que hemos tenido que lidiar con eso en alguna parte de nuestra universidad, pues saben que esta página es genial. Y ahora tiene un plugin incorporado a ChatGPT. Entonces le voy a poner un problemita bastante sencillo, que es resuelve el texto delimitado por triple comillas, ¿cierto? Y mencionar la solución paso a paso. ¿Cuál es el problema? Un vendedor de una empresa de telecomunicaciones decidió vender planes de telefonía celular en un centro comercial. La densidad de potenciales clientes está dada por una fórmula, ¿cierto? Acá vemos una fórmula cuadrática. Representa el número de clientes potenciales por hora y X es la hora del día en un rango de 0 a 10, donde cada una representa una de las horas del día. El vendedor, para organizar su tiempo de trabajo de la forma más eficiente posible, quiere determinar cuántos clientes potenciales puede encontrar durante el día completo, o sea, durante las 10 horas. Si ustedes recuerdan por allá su matemática de segundo o tercero de primaria, saben que eso se hace con una integral. Entonces, entonces, vamos a ver cómo lo logra ChatGPT, ¿cierto? Entonces, vamos a decir, yo no le estoy diciendo que la solución es con una integral, ¿cierto? Pero él entiende la naturaleza del problema, ¿cierto? Acá me muestra la solución paso a paso, ¿cierto? Y él entiende que en el paso 2 tiene que hacer una integral, ¿cierto? Para poder hallar la respuesta. Y para poder calcular la fórmula que él ha denominado, que nos daría el resultado, usa Wolfram, vemos acá, que llamó el plugin que habíamos habilitado, y lo ejecuta, dando un resultado de 526.67 o 527, ¿cierto? Potenciales clientes al día que el cliente puede tener. O sea, podemos ver la calidad de la solución que nos dio con respuesta y todo nos dio ChatGPT y que la pueden verificar y que es correcta. Pero pues hay muchas cosas que hacer. Eso es solo una pequeña muestra, ¿no? Algo que se habilitó hoy, ¿cierto? Para los que de pronto no sabían. Y es que ChatGPT está empezando a volverse multimodal, ¿cierto? Nos permite interactuar con él, no solo con el texto y generando texto, sino subiendo imágenes y generando imágenes. El de generar no lo tenemos habilitado aún en esta versión porque pues solo algunos usuarios lo tienen hasta el momento, pero el de interactuar con la imagen sí ya está habilitado, por lo menos en nuestra cuenta. Sé que no en todas. Somos afortunados de haberlo terminado hoy. Quiero mostrarles algo de su poder y lo que sería capaz de hacer este sistema. Entonces,
vamos a ver con qué imagen podríamos hacer algo interesante. Bueno, ¿La bodega o los modelos? Bueno, le voy a subir una imagen, ¿cierto? Y le voy a decir que me haga un análisis de seguridad industrial de esta imagen. De la imagen, ¿cierto? Y me diga qué empleados de la imagen están incurriendo en fallas, ¿cierto? ¿Qué es la imagen que le acabo de subir? Es una imagen de un almacén, de una bodega, por decirlo así, en el que hay unos trabajadores y ya. Esta es una imagen X, el sistema nunca la había visto antes, y simplemente va a intentar entender qué hay ahí, ¿cierto? Miren que no le dije nada de que era un almacén, ni nada de eso, ¿no? Y él ya lo entendió. Me dice, la imagen muestra varios empleados en un almacén. A partir de la información visual proporcionada, puedo señalar algunas observaciones relacionadas con la seguridad industrial, ¿cierto? El empleado de la izquierda lleva un casco de seguridad, lo cual es correcto. El chaleco reflectante y parece estar manipulando una peta en un estante. Parece estar siguiendo las normas básicas de seguridad. Los otros empleados en el fondo llevan chalecos reflectantes. Sin embargo, no puedo determinar con certeza si están siguiendo todas las normas de seguridad sin más detalles, ¿cierto? Y podemos ver que no tienen los cascos. Entonces podemos ver cómo estos sistemas, por ejemplo, yo podría coger esto, ¿cierto? Y digamos que yo tengo unas reglas de seguridad industrial en mi empresa y estoy capacitando a mis empleados en este tema. Yo podría crear test, ¿cierto? Si vamos a hablar de educación, usando esto como referencia. O evaluar a los estudiantes usando esto como referencia. O tomar la respuesta del test de un estudiante y compararla con lo que me da ChatGPT y ver si realmente es útil o no, ¿cierto? Eso es solo una muestra. O sea, realmente he hecho pruebas en la mañana porque me engomé con esto. Por ejemplo, puedo hacer análisis de conjuntos, puedo hacer análisis de gráficas. No es perfecto, comete fallas. Todavía está, en cierta comillas, algo beta, pero es súper útil. Me parece una herramienta súper interesante para seguir explorando y poder seguir sacándole muchas cosas interesantes. Entonces, creo que voy a pasar de una hora a la presentación, ¿cierto? Se ha hablado de matemáticas, no, por no devolverme, ¿cierto? Pero ahora hablemos de algo interesante que es la formación empresarial. bien. Bien, o sea, digamos que parte de los objetivos que tenemos con este webinar era abarcar los dos puntos, ¿no? Algo que es la formación académica y otro que es la formación empresarial. ¿Por qué las dividimos? Porque pues nosotros, digamos, como empresa tenemos como afinidad con las dos partes, con la parte académica y con la parte empresarial, y nos hemos dado cuenta que existen algunas diferencias. La primera de ellas es que la formación empresarial yo quiero desarrollar en los empleados de una empresa habilidades y conocimientos específicos, ¿no? O sea, de acuerdo a su puesto de trabajo, yo necesito que él conozca determinadas actividades, que maneja determinada máquina, que maneje determinados formatos que hay al interior de la empresa. Entonces, eso es una de las características. En el ambiente académico es al revés. En el ambiente académico, digamos, lo que se espera es que un estudiante tenga una gran cantidad de conocimientos, ya que no se sabe qué le va a esperar a él precisamente en el mundo laboral. Lo segundo es que en las empresas siempre se habla son de cursos, de talleres, de programas, y estos son en diferentes momentos. Se hace de 8 a 9 de la mañana en todas las empresas, o se va a hacer un taller la próxima semana que es de 3 a 5 jueves y viernes. O sea, digamos, mientras que en un entorno académico sí, el estudiante va de lunes a viernes y tiene unas horas determinadas de acuerdo a cómo él escoja su horario de trabajo. El aprendizaje es práctico, o sea, digamos, en las empresas siempre yo esperaría, desde nuevo, digamos, ¿por qué razón yo necesito pues, colaboradores que estén entrenados? Porque mi empresa tiene una curva de productividad y yo necesito que las personas estén entrenados en determinadas tareas para poder mantener esa productividad. El entrenamiento siempre es más corto,
es completamente flexible, como que veremos que flexible es que muchas veces hoy no se puede hacer porque llegó un gran pedido y no se puede dar entrenamiento esta semana porque primero prima el trabajo, o sea, digamos la productividad de la empresa por encima del entrenamiento de las personas. Se dan certificaciones o reconocimientos que son válidos al interior de la organización, pero muchas veces no son válidas al exterior, ¿no? O sea, digamos, muy pocas veces una persona puede decir, es que yo recibí un certificado de manejo de máquina de escribir, Brother X42, aquí ya estoy hablando de gestores, pero digamos que son reconocimientos al interior de la organización, ¿cierto? Porque cada empresa es diferente de las otras, cada uno tiene diferentes herramientas, cada uno maneja sus procesos en forma diferente. Y digamos que el tema de la accesibilidad y la disponibilidad casi siempre se da porque muchas veces las empresas entonces llegan y dicen, vamos a dar también un entrenamiento para toda la empresa. Fíjense que ni siquiera evalúan perfiles, sino en un sistema de políticas de calidad, ¿cierto? Entonces, en un sistema de políticas de calidad llegan y dicen, vamos a establecer un sistema de calidad y todo el mundo está incluido acá porque tiene que todos sepan las políticas, sepan los procedimientos y cosas por el estilo. Ya teniendo esto en cuenta, entonces es necesario, ¿cómo puedo yo utilizar la inteligencia artificial en formación empresarial? ¿Sí? Esto, digamos, es un tema que hemos venido trabajando acá en Business Support ya desde hace ya como 4 años, tal vez, incluso antes de que existiera todo este boom de la inteligencia artificial generativa, veníamos trabajando en cómo podemos, o sea, qué es lo que se busca cuando yo utilizo inteligencia artificial. Pues uno lo que busca es mejorar los procesos, ¿cierto? ¿Qué procesos yo mejoro? Pues que sea más rápido, que sea más efectivo, que el entrenamiento realmente llegue a sus objetivos, ¿no? O sea, que si yo entrene 10 personas en el manejo de un torno en un taller de metalmecánica, pues que realmente los 10 empleados aprendan y entiendan cuál es ese concepto, ¿no? Entonces, digamos que esa es la idea. ¿Qué hemos visto nosotros? Lo primero, una de las primeras cosas que nosotros hemos detectado es que yo puedo dictar un entrenamiento a 10 personas, ¿cierto? Pero en el momento en que ellos van a realizar un trabajo, ¿cierto? Muchos de ellos en, uy, yo me acuerdo que eso yo lo vi en el entrenamiento, pero no, me tocaría ir por el manual, me tocaría buscar cuál es el PDF, ¿sí? O sea, sí, y eso no lo puede permitir, ¿sí? O sea, digamos, si la empresa tiene un interés de que las personas sean muy productivas, pues yo necesito tener la disponibilidad del conocimiento en el momento. Es decir, yo necesito, ¿cierto?, una herramienta que le permita a los empleados llegar y decir, por ejemplo, un chat o en el computador de la empresa, llegar a decir, uy, hola chat, ¿me puede recordar qué fue lo que dijo el profesor acerca del procedimiento para, no sé, para congelar las berenjenas en el restaurante? ¿Sí? Y si eso lo vieron en la clase, pues usted va a decir, sí, claro, las berenjenas se congelan a 125 grados en un periodo extra rápido porque si no se daña el sabor, es una cuestión así. ¿Sí? Pero yo tuve el conocimiento, o sea, digamos, la idea detrás de esto es que el conocimiento debe estar disponible, ¿cierto? En algo que se llama, aquí está como multicanalidad, es decir, ¿cierto? Es necesario, pues digamos, sobre todo las nuevas generaciones, ¿cierto? Más allá de los millennials, estamos hablando ya centennials o generación Z, tal vez es una nueva, ¿cierto? ¿Sí? Entonces la generación Z son personas que tienen un modelo de aprendizaje completamente diferente en los colegios o en las universidades, o sea, están atados precisamente a la tecnología. Y cuando llegan a una empresa, puede ser que las empresas tengan un formato de aprendizaje completamente diferente, siguen manejando leas este manual y mira a ver cómo funciona esto, por ejemplo. Entonces, nos hemos precisamente dado cuenta de esos problemas que existen y al tener esos problemas, entonces decimos, la inteligencia artificial en la formación empresarial debe cambiar, ¿cierto? Debe ofrecer, por ejemplo, la información por diferentes canales.
debe ofrecer la información por WhatsApp, o debe ofrecer la información por un Slack, o por digamos, esos canales de mensajería internos que a veces manejan en las organizaciones, en su propio computador, digamos, a través de una aplicación web. ¿Sí? O incluso a través de otras redes sociales y como tal la persona da permiso que la empresa entre a sus redes sociales, ¿no? O sea, digamos esto sin necesidad de ser invasivo. Adicionalmente, las empresas necesitan disminuir la curva de aprendizaje y esto también es por las nuevas generaciones. Resulta que esto es algo, digamos, es de esas verdades de apuño que dicen y es que ya las personas no duran 15 años en una empresa. Eso ya no existe, eso ya no se da, ¿cierto? ¿Por qué ya no se da? Porque las personas siempre quieren algo nuevo, o sea, digamos, esas son características propias de las nuevas, desde los millennials creo que esto existe, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con las empresas? Las empresas entonces tienen que asegurar que sus procesos de entrenamiento sean efectivos, que las curvas de aprendizaje sean más rápidas para que las personas sean productivas lo más rápido posible y adicionalmente, pues que respondan a las necesidades de estas nuevas generaciones, ¿cierto? Entonces, a eso nos referimos aquí con el tema de la curva de aprendizaje. La apropiación práctica del conocimiento, es decir, cómo hago yo que una persona no es que lea así un manual y mira a ver qué hace, sino que yo le puedo dar formas prácticas precisamente de cómo comportarse ante unas determinadas situaciones. Eso es simulación, ¿cierto? A eso nos referimos con simulación. Yo puedo utilizar inteligencia artificial en simulación, pues para efectos de simular eventos. Y lo mismo, el tema de la personalización, nos referimos aquí, es básicamente con que las personas no, o sea, digamos, si entraron 10 personas el mismo día a trabajar en una fábrica de muebles, no todos van a aprender al mismo ritmo, no todos tienen las mismas formas de aprender. Hay personas que son, o sea, digamos que leyendo entienden más rápido que una persona que escucha un podcast. ¿Sí? Entonces, la forma como yo le debo dar a esa persona la información tiene que ser a través de un podcast, no a través de una lectura, porque ya detecté que él reacciona, digamos que tiene mejor desempeño con formas de comunicación diferentes. Entonces, para esto se utiliza la inteligencia artificial en la formación empresarial. No significa que no se pueda utilizar a nivel académico, pero ya les había explicado las diferencias que existen. O sea, digamos, aquí las empresas necesitan, o sea, es necesidad. O sea, digamos, en términos académicos, y aquí, si hay profesores, aquí, de nuevo, estos son conceptos muy personales. En la academia, en algún momento uno dice, bueno, si el estudiante no quiere aprender, eso es problema de él, ¿sí? En una empresa, el jefe o el dueño de la empresa o el área de recursos humanos dice, si la persona no aprende, yo tengo que hacer que aprenda, porque es que puede salir un producto con baja calidad, puede atenderme mal un cliente y eso va a representar, son pérdidas para la empresa, ¿cierto? Entonces, basada en esas diferencias, colocamos estas características, estos usos que puede dar la inteligencia artificial en información empresarial. Pero digamos que la idea, tal como lo colocó Heimer, la idea es mostrarles a ustedes ejemplos, ¿no? O sea, digamos, lo que queremos nosotros es precisamente cómo yo podría utilizar, por ejemplo, un ChatGPT para algunos de estos temas de apropiación práctica del conocimiento, de simulación. Voy a tomar unos 5 o 6 minutos para esto, digamos, no queremos tomar como gran parte de su tiempo. Voy entonces a compartirles a ustedes, digamos aquí por medio de ChatGPT, algunos ejemplos, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, el tema de la simulación, ¿sí? El tema de la... ¿Ah? ¿Están mostrando mi pantalla? No, no. No. Mi pantalla. Compartir. Ah, ya, gracias. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, digamos, para hacer una simulación, permítame, yo aquí copio un prompt que ya tenía preparado para ahora. Yo a mi ChatGPT, yo le puedo llegar y decir lo siguiente, ¿sí? Genere un diálogo detallado en una situación donde un cliente realiza una compra de un electrodoméstico en una tienda física. Es decir, yo le estoy diciendo a él, oiga,
vamos a simular un diálogo, ¿cierto? Y primero quiero que él me lo genere. Quiero que ustedes vean también, aquí estamos utilizando el role prompting, porque yo le digo, un cliente realiza una compra de un electrodoméstico y usted es el cliente, es el vendedor. Y fíjense lo que dice acá. Mire, un diálogo, ¿sí? La persona llega y entra, buen día, lo saluda, el vendedor le dice, oiga, mire, lamento escuchar eso de su refrigerador, tenemos una amplia variedad de refrigeradores, ya tenemos un caso. Pero como lo que queremos nosotros es simular, ¿cierto? Yo le quiero enseñar a mis colaboradores, les quiero enseñar cómo se debe vender un electrodoméstico. Entonces, yo aquí le digo al ChatGPT, ¿cierto? Le voy a decir a ChatGPT, oiga, evalúe, ¿sí? Evalúe esta respuesta que me da un vendedor. ¿Sí? Es decir, a partir de este diálogo que él mismo me generó, estoy diciendo, óigame, sí, aquí vamos a leer, aquí me parece bien, creo que me quedaría el segundo modelo, es bastante razonable, vamos a ver con esto, vamos a evaluar una respuesta, ¿no? Miremos aquí en este diálogo, ¿cierto? Le dice el cliente, me gustaría algo energéticamente eficiente y con suficiente espacio, ¿cierto? Entonces, esto es lo que dice el cliente, ¿cierto? Y cuando ese cliente dice eso, yo lo que le quiero es decir, a ver, permítanme acá, voy a colocar el diálogo del cliente, ¿sí? Y lo que le voy a decir a ChatGPT es que el vendedor le va a responder de una forma, digamos, no adecuada para ventas, ¿cierto? Es decir, el cliente dice, me gustaría algo energéticamente eficiente y con suficiente espacio para una familia de 4, ¿sí? Y también si tiene dispensador de agua y hielo sería ideal. Y el vendedor le va a decir, no, pero para esa familia tan grande, lo mejor es que se compre ¿sí? No sé, un cuarto frío. O sea, de alguna forma despectiva, el, el, el vendedor le contesta a esta. ¿Sí? Este ya es un ejemplo, este ya es un ejemplo ya, digamos, como extremo. ¿Sí? Aquí le estoy diciendo, evalúe la respuesta del vendedor al diálogo, ¿cierto? Del cliente. Ya. Entonces, ¿para qué podemos utilizar aquí ChatGPT? Primero, él me generó un caso, porque aquí estamos mirando es un caso, ¿sí? Un cliente y un vendedor que tienen unas determinadas características, y luego, ¿cierto? Llego y le digo a ChatGPT, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando un vendedor me contesta de tal forma? El mismo ChatGPT llega y dice, mire, la puntuación que va a tener es 2 sobre 10. ¿Por qué? Porque la respuesta del vendedor fue inadecuada y poco profesional. ¿Por qué razón? Porque no aborda las necesidades del cliente, por el tono y profesionalismo, porque no le da alternativas y porque no tiene empatía. ¿Sí? Entonces, sí, muchas veces, gran parte, digamos, he participado en diferentes entrenamientos corporativos y muchas veces siempre se da el mismo ejemplo. Entonces, siempre se da, este es el caso de una persona que llega enojada. Con esta herramienta yo podría determinar diferentes casos, ¿cierto? Yo podría estar en un salón, pues en una aula con empleados, 10 colaboradores que van a ser vendedores, y le digo, bueno, ¿usted qué le diría al cliente en esta ocasión? No, yo le diría que tal y tal cosa, listo. Digamos, preguntémosle a ChatGPT cómo reaccionaría, si está bien o si está mal, ¿cierto? O le puedo mandar por chat, por WhatsApp, ¿cierto? Conteste en esta situación. Imagínense, conteste en esta situación, ¿usted qué haría? Tal cosa, y le voy a dar realimentación de esa respuesta. Le voy a decir, realmente su respuesta no fue la adecuada, pensamos que podría enfatizar más en tener empatía con el cliente. ¿Sí? Estoy entrenando a mis colaboradores en una forma diferente, utilizando diferentes canales, utilizando WhatsApp a través de inteligencia artificial. ¿Cierto? Esto es uno de los usos. Adicionalmente, hay un tema que también me parece muy interesante y es que imagínense, o sea, hay uno de los, yo les comenté a ustedes que uno de los temas que nosotros podríamos tener es
voy a abrir aquí un archivo. Es que yo puedo tener, ya les voy a mostrar, analicen el documento. Yo podría tener un listado con todos los nombres de las personas que trabajan en mi área de ventas, ¿cierto? Tengo 30 personas y a ellos se les hicieron pruebas, ¿cierto? A cada uno de ellos se les hizo pruebas y el documento como tal, pues entonces me va a decir, yo tengo unas columnas que es el nombre, que cómo responde a mensajes que son orales, cómo mensajes que son escritos, cómo responde a mensajes que son de audios. Digamos, cada persona tiene diferentes formas de responder a ellos. ¿Cuánto sacó en las pruebas de empatía? ¿Cuánto sacó en las pruebas de conocimiento del portafolio? ¿Y cuánto sacó en las pruebas de cómo cerrar una negociación? ¿Sí? Entonces, yo le podría decir a ChatGPT, ¿cierto? De acuerdo al... bueno, aquí estamos utilizando Advanced Data Analysis. Ese es un plugin estándar, ¿cierto? ¿Es estándar? Es propio de OpenAI. Es propio de OpenAI. Él tomó el documento que yo tengo en Excel, le sacó unas medias, y yo le podría decir, muéstrenme el análisis descriptivo, ¿cierto? Ese es un análisis descriptivo. ¿Sí? Él me va a decir, mire, para los mensajes orales, la mayor cantidad de gente está en 6, en escritos entienden menos, entienden más a nivel oral. Esto es básicamente la primera conclusión de estas estadísticas. Luego llega y dice, mire, las personas están en empatía, 5.6, en conocimiento del portafolio estamos graves, estamos en 4, y en el cierre estamos más o menos en 5.5. ¿Listo? Hasta ahí yo estoy tratando, o sea, todos los empleados como un todo. O sea, los 30 tienen una media. Pero lo interesante de la educación basada en inteligencia artificial es que yo le podría preguntar a ChatGPT, oiga, deme una estrategia para Santiago Cárdenas, ¿cierto? Sí, deme una estrategia educativa para que Santiago Cárdenas, ¿cierto?, tenga un desempeño por encima de 8 en cierre y conocimiento de portafolio. Listo. Aquí me voy con errores de ortografía, pero miren lo que me dice. Santiago parece mejorar en las áreas de cierre y conocimiento de portafolio. ¿Qué necesita hacer? Hay que darle una formación continua a Santiago. ¿Sí? Hay que entregarle materiales de apoyo, hay que darle una mentoría y hay que hacerles pruebas y evaluaciones. ¿Sí? Y es personalizado. Seguramente, ¿cierto? Si yo le digo, analice a, no sé, a Ernesto Soto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, analice, ¿cierto? Ahora, a Ernesto Soto, ¿sí? La estrategia va a ser diferente, ¿cierto? Porque él tiene diferentes, por ejemplo, tiene diferentes formas de aprender, o está muy bien en cierre, pero no está muy bien en conocimiento de portafolio. Miren, Ernesto Soto tiene 10 en orales, 7 en escritos, 2 en audio, 4 en empatía, 8 en cierre. Entonces, él tiene fortalezas en mensajes orales, tiene áreas de mejora en audio. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy interesante porque yo, de nuevo, lo que estoy haciendo es trayendo estas ventajas, o sea, aprovechar la herramienta de inteligencia artificial y llevarla al mundo de la formación empresarial basado en esos requerimientos que ya hemos visto. ¿Sí? Ya me pasé, uy, es que este tema es muy chévere. Ya me pasé más de lo que yo tenía. No sé si tenemos preguntas aquí por parte de ustedes. Sí, hay algunas, hay algunas. Cuéntanos, Emil. Voy a dejar aquí de compartir. Ya. Okay. ¿Qué tenemos? Sí, por ahí. Entonces, igual si tienen preguntas adicionales, las pueden escribir ahí en preguntas.
Creo que Jairo Silva ha levantado la mano. Sí, 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 pero no. Jairo, por favor, si nos puedes preguntar aquí por preguntas y respuestas. Aquí nos preguntan que qué herramientas de inteligencia artificial no son pagas. O sea, ¿qué tenemos gratuito y qué tenemos pago? Sí. BART es gratuito, ¿no? VAR es gratuito, la de Google. También tiene una especie de multimodalidad que no es tan poderosa. O sea, no es multimodalidad como tal, porque el modelo, cuando ya es técnico, no está realmente entrenado con la parte visual, pero sí está conectándose con las herramientas visuales que tiene ya Google, ¿no? Como Google Lens. ChatGPT es gratuito, digamos el 3.5 es gratuito, es bueno, o sea, digamos realmente es bastante bueno. Lo que pasa es que el ChatGPT 4, digamos que trae los plugins que hacen que tenga como mejor desempeño en algunas cosas, ¿no? O sea, que tú puedas, por ejemplo, subir archivos, hacer análisis de documentación. Pero el ChatGPT 3.5 es bastante bueno. Me parece que se puede utilizar para muchas cosas. Sí, exacto. En temas de educación, por ejemplo, genera currículos, genera nuevas formas de enseñanza. ¿Qué más puede hacer? O sea, pues, muchas de las cosas que hicimos Sí, aquí. exacto. O sea, sí. O sea, lo que vimos acá fue una muestra realmente de los lineamientos que han estudiado unas personas, de propuestas que hace OpenAI, pero en realidad cuando uno se pone a analizar y a combinar todo esto, pues el alcance es mucho más allá, ¿no? A nivel de imágenes, por ejemplo, Adobe Light Express. Firefly. Eso, Firefly es también gratuito. Muy bueno, realmente es muy bueno. DALL-E 2. Pues No, Dalí, incluso DALL-E 3, porque con BART, con Bing Chat. con Bing Chat. Con Bing Chat pueden usar DALI 3. Que es más, eso salió el fin de semana pasado. Muy Y bueno. fue tanto el boom que colgaron los servidores de Microsoft y estuvo colgado de GPUs para poder suplir la demanda. Es más, esta mañana estaba generando unas imágenes con Bing Chat y me estaba diciendo que tenía que esperar un momento porque estaban sobrecargados. Entonces ha sido un éxito. Pero bueno, sí, bastante bueno. O sea, digamos, o sea, el DALI 3 en Bing Chat es muy bueno, muy bueno. Muchas de las imágenes que mostramos acá fueron generadas con DALI 3 en Bing Chat. Sí, correcto. Muchas son de Bing ¿Sí? Chat. Es una combinación de Midjourney con Bing Chat con DALI 3. Pero estas son herramientas generativas, ¿no? O sea, digamos, que genero texto, que genero imagen. O sea, digamos, es importante saber esto. Existen otras herramientas que ya, digamos, toca meter algo ya de programación, ya se necesita como, o sea, por ejemplo, tener una plataforma educativa que te permita conectarse con lo que estamos, o sea, digamos, con ChatGPT, pero llevar todo el registro de cómo se ha comportado Ernesto en los últimos 6 meses. El ejemplo que estaba colocando Ernesto, ¿sí? Para saber si realmente las estrategias funcionan, ¿no? O sea, digamos, esto puede ser, ya me mostró Pinocho ahí, robot. Entonces, esto puede ser que mienta y uno tiene que ajustar sus estrategias, ajustar sus temas. Entonces, eso también puede suceder, ¿no? Pero no sé, ¿qué otras preguntas hay? Bueno, aquí hay una pregunta que nos trae Luis Eduardo, que recoge de otros asistentes, que es, ¿ChatGPT nos puede ayudar a entrenar una inteligencia artificial similar a ChatGPT para integrarla a mi página web y cuando mis clientes hagan una consulta no sea un bot que responda sí o no, que responda sino una inteligencia artificial? Lo que logro entender de la pregunta es que podemos crear un ChatGPT customizado para una página web, ¿cierto? O sea, y la respuesta es que sí, o sea, es algo que ya hemos hecho en Business Support, o sea, en clientes grandes, empresas grandes que han trabajado con Business, hemos creado sistemas basados en ChatGPT en los que se restringe sus respuestas a un contexto, ¿sí? Entonces él ya simplemente va a responder, ya sea a una documentación, lo hemos hecho hasta el momento para la parte académica. Entonces, en cursos que se han configurado por parte de Business Support, la documentación de ese curso se puede acceder a través de un chat de inteligencia artificial, y que responde de la misma manera o al nivel de chat GPT para cualquier consulta sobre ese material. Entonces, la respuesta es sí, sí se puede hacer y pues hay varias formas de hacerlo y pues en Business pues ya hemos utilizado algunas de ellas. Bien.
No sé, a ver, ¿hay alguien más que tenga alguna pregunta, algún tema de educación, algún tema de pronto de los otros, pues que no estén relacionados con educación? Si no, aquí Luis Eduardo va a mandar ¿qué? Una encuesta, pues queremos saber cómo les fue, qué tema les interesaría. Nuestro objetivo es hablar de diferentes usos de inteligencia artificial en diferentes áreas, ¿no? O sea, digamos, hemos tenido experiencia nosotros en diferentes áreas, entonces el próximo muy seguramente puede ser alrededor de marketing, tal vez, ¿cierto? Eso es como lo que hemos hablado, o sea, digamos, cómo se usa inteligencia artificial exclusivamente para marketing, ¿cierto? Pero también pues dependemos de lo que ustedes nos contesten en las encuestas, ¿no? De pronto hay uno que tenga interés de, ¿y cómo se utilizaría esto en una fábrica? ¿Cómo utilizaría esto en agricultura? ¿Cómo utilizaría? Bueno, hay diferentes industrias. Ya. Entonces, pues si no es más, pues yo les agradezco. Bueno, Luis aquí alzó la mano, ¿no? ¿Cómo le aquí vos a Luis? Estefanía. Jairo también alzó la mano. No sé si le podemos dar aquí voz a Jairo. Sí, creo que esto puede ya. No sé, espérate un momento aquí. Mientras tanto, voy a contestar la pregunta de Estefanía, que pregunta, ¿hay algún lugar donde se puedan encontrar prompts por default? Ya. Espérate que ya le Va a pasar. Jairo. Jairo, ¿ya puedes hablar? Bueno, ya contestamos la de Estefanía primero, entonces hablamos con Jairo. Jairo, tienes el micrófono apagado, creo. Pero tiene la mano levantada. Entonces, si quieres, activa tu micrófono, por favor. Jairo. Jairo tiene la mano arriba, pero no. Y ya te di permiso para hablar, pero no te escuchamos. Bueno, entonces vamos a contestar a la fila de Estefanía. El lugar donde se pueden encontrar prompts por default, sí, ¿no? Sí hay sitios, pero más allá de buscar un prompt por default, esto es desde cero a partir de las técnicas de prompt engineering. O sea, más que buscar prompts, es más como entender el prompt engineering para poder crear mejores prompts. Y esto también se mejora con nuestra interacción con el mismo chat, no entendiendo cómo es la mejor forma de hacerlo, ¿sí? Los prompts por default, pues no los siento tan útiles a veces, de pronto, depende de quién los cree, por ejemplo, los que OpenAI, si miran en la página de ellos, hay prompts por default para algunos casos, y como ejemplos que dan. De esos también me basé para hacer unos acá de la parte educativa, porque ellos tienen unos prompts específicos para educación. Hay universidades, por ejemplo, para el tema educativo, que también generan prompts que publican, ¿cierto? Para hacer ese tipo de cosas. O sea, la educación en general. La Universidad de Warford, la que tiene, si la googlean, para uso de ChatGPT, Warford University, ahí pueden ver una serie de prompts que también están, pues, acceso al público. Está en inglés, pero pues en estos modelos de lenguaje no importa que sea en inglés, ¿no? Ya sabemos que puede entender cualquier idioma, no lo puede traducir o le podemos pedir que la respuesta sea en español. Jairo, no sabemos por qué no te puedes comunicar con nosotros. Si nos puedes escribir, por favor, o bueno, no sé. Ok, ya vemos que algunas personas ya están saliendo, tenemos todo programado hasta las 6:30, 6:25. Si no tenemos más preguntas, pues... Sí, hay una más de Estefanía. ¿Sí? Estefanía. Última pregunta. Cada que se abre un chat, si no se tiene customizado en la parte de instrucciones personalizadas, se tendría que pegar un prompt. Pues siempre para interactuar con el chat hay que usar un prompt, siempre, ¿sí? Lo que nos ayuda a las instrucciones personalizadas es a darle como una guía previa de cómo debe actuar el chat, ¿sí? Y no, por ejemplo, si yo quiero que siempre va a ser mi asistente como de profesor, ¿cierto? Que era el ejemplo que hablábamos, pues yo le puedo decir en las instrucciones personalizadas que actúe de esa forma para todos los chats que vaya a hacer de aquí en adelante. Entonces ya no necesito poner un prompt tan extenso, sino como un prompt más pequeño, ¿cierto? Simplemente ya puedo interactuar con él y va a responder como yo espero. Pero pues lo malo es que él va a tener esa personalidad para todos los chats. Entonces es preferible, si uno va a usar la aplicación para muchas otras cosas,
no solamente para una personalidad específica o un rol específico. Entonces ahí sí es mejor pues, hacerlo directamente desde el prompt. Pero siempre hay que usar un prompt pues, para que el sistema te conteste, porque es la forma de hablar con él. Sí, la diferencia es que si le voy a dar un rol, o le voy a dar información adicional para que él reaccione o actúe de cierta forma, sí lo puedo hacer desde las instrucciones personalizadas. Bueno, Jairo, por favor, te vamos a escribir y ahí pues te contestaremos tu pregunta. Lo mismo el señor Jorge había solicitado permiso para hablar, te di permiso, pero pues se salió. Entonces, pues luego hablaríamos con ustedes y ya, bueno. Les agradecemos. ¿Hay otro? No, pues no esas preguntas, pero sí me gustaría que vieran un link que compartió Luis Eduardo Plazas ahí en preguntas y respuestas, que es un formulario de satisfacción, ¿cierto? Para qué opinión tienen de esto, pues para que lo revisen, para que lo llenen, para que nos den su feedback, que pues esto pues es importante para nosotros, también para ustedes, para saber qué les interesa y cómo podemos hacer mejores webinars para ustedes. No te preocupes, Estefanía, muy bien por las preguntas. Pues no siendo más, pues un placer haber estado con ustedes. Espero que hayan aprendido algo, que le hayan sacado provecho. Nosotros también le sacamos mucho provecho a hacer esto. Y pues atentos a los próximos webinars, ¿no? Para que sigamos aprendiendo con todas esas nuevas herramientas. Gracias a todos. Que estén bien. Buenas tardes.